Dice entonces Efesios capítulo 2, versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no sois, ¿se acuerdan que estamos viendo los sois? Bueno, este es un ya no sois. Eh, a veces se da una enseñanza por la oposición de ideas, ¿cierto? Estábamos viendo hace varias semanas ya, ustedes son, y ahora vemos acá, ¿cierto? Ustedes no son extranjeros ni allegados. Eh, a veces uno le dice a la gente, siéntase como en su casa, siéntase cómodo. Y a veces a algunos es fácil decirlo porque se toman el codo al tiro, se toman la confianza al tiro, ¿cierto? Y se sienten en confianza. Pero también usted conocerá a otras personas que les cuesta entrar en confianza, les cuesta sentirse como en casa. ¿Roxana te dicen Roxana siempre o cómo te dicen? ¿Cómo? Rosita. ¿Cómo te gustaría que te dijéramos? ¿Rosita? ¿Te sentirías más cómoda? Entonces, a partir de hoy, Rosita. Bueno, para nosotros puede ser una ocasión de que te sientas más bienvenida si te dicen cómo te sientes más cómoda que te traten. Ahora, yo no sé qué tan cómoda te sientes, y esto me cuesta porque en medio de nosotros, así como que tú fueras alguien de afuera, como que nosotros te recibimos, pero tú todavía no has entrado acá algo. Porque a veces nosotros con nuestra manera de decir las cosas, decimos, siéntete cómoda entre nosotros. Entonces, pero no, es que ¿acaso no eres una de nosotros? Entonces a veces la gente, en tu caso podría decir, como me lo están diciendo, como que me están diciendo, no, siéntete de nosotros, siéntete en confianza, eres una de nosotros. Por otro lado, como que me siento como que todavía no soy. Y tal vez, así como tal vez te pudiera pasar, eh, a muchos tal vez les pasó en su tiempo. Y hay otras personas que a veces llevan muchos años en una congregación y aún no se sienten parte de. Entonces, ahí la responsabilidad, podríamos decir, es doble. Es tanto de la congregación que acoge, que tal vez no ha sido clara en su bienvenida, o tal vez no tan solo con sus palabras, sino tal vez en sus actos, todavía no te hacen parte de, o también que la persona, su personalidad, le cuesta integrarse al grupo y aún no se siente parte. En el Evangelio pasa en las congregaciones y pasa en el Evangelio a nivel general, en la iglesia universal, la iglesia de Cristo. Hay gente que se siente muy parte de la iglesia de Cristo, pero gente que tal vez ha transitado por años en una iglesia o en las iglesias o en la iglesia de Cristo y nunca se ha sentido parte de, como pollo en corral ajeno. Y esto viene de los tiempos de los primeros creyentes, ¿ya? A pesar de que el sentido del que habla Pablo tal vez es un sentido que va por otra línea, ¿ya? Sí yo quería rescatar esa parte del Evangelio. Cuando hablo de Evangelio, me gusta un ejercicio que hace un pastor. Dice, cuando usted lea la palabra, cuando usted lea el Evangelio, nosotros hablamos, ¿cierto? También hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios, hablamos del Evangelio. Si usted lee la Biblia y no ve Evangelio en el pasaje que está leyendo, léalo de nuevo. Porque la palabra de Dios es Evangelio, son buenas noticias. Por lo tanto, si usted lee la Biblia y no encuentra buenas noticias, léalo de nuevo hasta que encuentre o hasta eso que le parece medio raro se conviertan en buenas noticias, porque deberían ser buenas noticias. Detrás de cada verdad, detrás de cada incluso tragedia que pudiera uno leer en la palabra, debe estar escondido el Evangelio.
Yo no puedo leer la palabra e irme desilusionado e irme derrotado a mi hogar, o leer el Evangelio y andar todo el día cabizbajo porque lo que leí fueron malas noticias. No debiera ser así. Debiera ser que cada lectura que hagamos, que cada predicación del Evangelio, que cada enseñanza se convierta en buenas noticias. El problema no está, es que la Biblia está enredada, es que la Biblia esta parte la leo y me deja triste. Bueno, probablemente lo deje triste por un rato, pero finalmente debe convertirse en buenas noticias. Entonces, viendo desde este punto de vista, mi misión como predicador probablemente sea que al final del día usted tenga buenas noticias, que tal vez la palabra lo deje pensando, que tal vez yo le deje dando bote, que tal vez lo deje haciéndose más preguntas que respuestas, pero que finalmente esas preguntas lo conduzcan a buenas noticias. No tengo todas las respuestas ni las vamos a tener nunca, pero que eso incluso sea, pero qué buena noticia es, Señor, que hay muchos misterios que aún pertenecen a ti. Las buenas noticias son que las cosas que nos ha revelado nos sirven para conducirnos en esta vida. Lo que dice en Deuteronomio, que Dios, las cosas que nos ha permitido descubrir y ver son necesarias para que nosotros avancemos en esta vida. Dios no nos va a decir, no, esta puerta está cerrada, pero Señor, si tú me abrieras esa puerta yo sería feliz. No, no, no. Lo que usted tiene, lo que yo a usted le he entregado es suficiente para que usted sea feliz. O, lo que decía el otro día Pablo Mella, que permanezcamos con gozo. La palabra felicidad un poco, ¿cierto?, más rara, pero el gozo, que a pesar de que las cosas a veces no estén muy bien, pero yo estoy con gozo. Enfrento la vida con el gozo que es una convicción de que las cosas pertenecen y están en el control del Señor. Podemos tener episodios que a veces nos entristecen, pero al final del día hay buenas noticias. Al final del día hay gozo. La tristeza puede durar, como dice la canción, pero el gozo va a permanecer. Entonces, buenas noticias. Y la buena noticia es que ya no somos extranjeros, dice Efesios capítulo 2, versículo 19. No somos allegados, sino somos conciudadanos. Y dice que somos, no sois, ¿cierto? Dice, pero nosotros podemos leer así que ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Entonces, el que es extranjero, el que es allegado, el que no es de la casa, se comportará con timidez, no con libertad, ¿cierto? Porque, me lo voy a contar bueno, va a quedar grabado, pero no importa. Una infidencia. Cuando me casé, bueno, típico uno invita a los papás para la casa, ¿cierto? Y mi padre siempre ha sido súper tímido. Los que lo conocen de años ya saben que él es muy, muy tímido. Y a pesar de que estaba en la casa de su hijo, yo soy su hijo por si acaso, ¿cierto? Con mi papá. Entonces, pero papá, y él siempre con mucha timidez. Hasta el día de hoy le ha costado mucho estar en confianza en la casa de su hijo. Tal vez le dirá que no es mi casa. Pero incluso en su propia casa, si estoy yo presente o estábamos en la mesa, yo desde que era niño me acuerdo, que él con mucha timidez a veces también se servía cosas de la mesa. Y estábamos los de la casa ahí. Esto no se lo saque en cara nunca a él tampoco, porque probablemente después va a escuchar la grabación, pero no lo hago para que se sienta mal. Pero siempre decía, bueno, la idea, y yo siempre diciendo, y a todo, yo creo que también usted lo ha dicho en su casa, pero siéntase cómodo, por favor, siéntase como en su casa. Creo que muchos hemos dicho eso. Probablemente, si somos malos anfitriones, le diremos, no toque nada, no, aquí, con cuidadito nomás, no, una rebanada de queso nomás, no dos. Difícilmente alguien va a decir eso, porque uno quiere que la gente que está en la casa de uno se sienta abrazado, que se sienta cómodo. Y cuando somos miembros de la familia de Dios, sería raro comportarnos incómodamente delante de la presencia del Señor. El escritor de Hebreos nos dirá, acérquense con confianza. Y aquí donde más adelante también quiero comentar que a veces también los cristianos sienten que como que los más viejos en el Evangelio tienen más derechos que los más nuevitos. No, que el hermano ya como lleva más años en el Evangelio, se puede acercar con más confianza a Dios. Yo estoy empezando nomás.
Pero no es así. Ya sea que llevemos un año en el Evangelio, llevemos 40 o 50, la invitación es la misma, acérquense confiadamente. No dice, no, cuando tengan 40 años o por lo menos 5 años en el Evangelio, para que recién te puedas acercar con confianza a Dios, o para que recién puedas tú sentirte con el derecho de pedirle a Dios. La Biblia o el Evangelio nunca nos invita a eso, es por el contrario. Ya sea que lleves un par de horas o lleves 50 años, y no se trata de derechos, porque no somos nosotros quienes nos ganamos los derechos, sino que es Cristo y es Dios quien hace la invitación. Y cuando Él invita, invita sin restricción en ese sentido. No pone diciendo, usted nuevito, así que vámonos con calma con usted. Me parece impresionante, impresionante. Y tremendamente injusto, según mi mirada humana, que Jesús se haya llevado del brazo al bandido que estaba al lado. Como estaba en la cruz, ¿cierto? Nada que ver. Nada que ver. ¿Cuántos misioneros sufriendo por años, predicando el Evangelio, pasando las duras peladas? Y el otro, un bandido toda su vida, y en sus últimos minutos, Jesús, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, compadre, la salvación también es para usted. Es injusto, po. Pero es injusto, o sea, como en el último minuto, así cualquiera. Yo creo que el bandido estaba arrepentido, sí. Pero, pucha, igual toda una vida de abuso o de bandido. No sé cuál habrá sido el crimen del que estaba al lado. Pero pensemos en las víctimas de ese bandido. Y tal vez las víctimas que escucharon y dijeron, oye, Jesús perdonó al bandido que te entró a robar a tu casa. ¿Te acuerdas que te apuntó con la pistola? ¿A ti y a tu familia? Bueno, el Jesús que está ahí lo perdonó. Ese hombre no tenía perdón de Dios. Entonces alguien podría decir, es injusto. Pero la gracia no tiene que ver con ese tipo de pensamiento. La misericordia, la gracia de Dios no tiene que ver con ese tipo de pensamiento. Entonces uno podría pensar, es injusto. Claro, para mí la estoy tirando como dice Pablo, ¿cierto? Como si estuviera loco estoy hablando. Porque gracias Señor por tu misericordia. Y por otro lado, y tampoco podría decir, yo llevo tantos años predicando el Evangelio, me he comportado medianamente bien acá en la iglesia, soy líder, tengo más que merecido irme para el... Pero eso sería... Hace unas patas debo tener yo para pensar de esa manera. Gracias a Dios me saqué ese pensamiento hace rato. ¿Ya? Pensar que soy mejor porque estoy adelante, porque predico, porque enseño. Señor, líbrame de eso. Y en mis debilidades me doy cuenta que no soy mejor que mis hermanos. Que puedo tener un lugar visible, que puedo tener también un lugar de respeto en la congregación, pero eso no me hace en ningún caso mejor que mis hermanos. Y yo le he contado a usted algunas debilidades que tengo. Y mientras tenga eso encima de la mesa, me sirve para decirme, Señor, si me estoy de repente pasando un poco de listo, Señor, ahí manténgame usted tranquilito nomás. Pero no por eso no me siento parte a pesar de mi pecado, a pesar de que tengo mis luchas, no me siento que estoy como un pollito en corral ajeno. Me siento parte de esta familia y de la familia de Dios. Y debo sentirme cómodo, ¿sabes? Bueno, también desde cabrón me pasa, a iglesia evangélica que iba, me sentía como en casa. No me sentía como un pollo en corral ajeno, me decía, estoy entre hermanos. Y gracias a Dios, y como soy patúo, me decíamos, soy medio pata grande, no soy tan tímido. Cuando era chico era más tímido, ahora soy más pata grande. Pero creo que al pastor Silvio le pasa de repente que va a cualquier iglesia y se siente, ¿cierto?, tranquilo, porque estoy entre hermanos. Bien. Pero no todas las personas, y entiendo también que son temas de personalidades, a veces no es que crea menos en Dios o más en Dios, pero también creo que nuestra preocupación ha de ir también con aquellos hermanos y hermanas de nuestras congregaciones que les cuesta un poco zafarse de esa timidez, y probablemente esa timidez, no es malo ser tímido, no es malo ser introvertido, no es malo ser de repente medio vergonzoso, ¿cierto? No es malo. Pero cuando eso
le dificulta su crecimiento espiritual, entonces es un problema. Como decíamos el otro día, no es malo llorar, no es malo hacer duelo, ¿cierto? Cuando de repente una persona está dolida porque ha perdido un ser querido, ¿qué pasa? No le exijamos, hermano, tiene que estar contento, el gozo del Señor, porque ¿cómo no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo y todo? ¿Cierto? No, siempre hemos dicho, respetemos el duelo de las personas, respetemos sus dolores. La pregunta es, ¿hasta cuándo le vamos a dar permiso a la hermana para estar triste? Porque llega un momento en que ese dolor empieza a convertirse en una traba, en una dificultad. Cuando yo digo, hermano, estoy viendo que tu duelo, estoy viendo que tu dolor te está empezando a hacer mal. Y eso ya es preocupante. Yo me acuerdo que le decía a un colega que andaba triste porque su contrato se terminaba y él sabía que no se lo iban a renovar. Entonces, en un momento, él me dijo, pero Juan Pablo, permíteme estar triste porque se me acaba el contrato. Ya no vamos a trabajar más juntos con todo lo que eso implica. Déjame estar triste. Yo decía, perfecto, elegido. Te voy a dejar estar triste, te voy a dejar andar con la cara larga. Él era muy alegre, es todavía muy alegre. Pero en esa semana andaba con la cara larga, con la cara de... Usted sabe, ¿cierto? Andaba con la cara, con mala cara en ese tiempo. Después de ser muy alegre, muy dicharachero, muy sonriente todos los días, siempre con la talla flor de labio, muy simpático, andaba con la cara de 2 metros esas 2 semanas antes que terminara su contrato. Entonces, de repente le dije, ¿hasta cuándo vas a estar con esa cara? Entonces me decía, permíteme vivir mi dolor, mi duelo, mi molestia, mi tristeza. Yo decía, perfecto, elegido. Pero te quiero hacer una pregunta y quiero que tú me autorices. ¿Hasta cuándo quieres tú que yo te respete tu duelo? Porque si yo veo que tu dolor te empieza a hacer mal, si yo veo que esto te está afectando más allá de la cuenta, entonces tienes que permitirme que yo intervenga. Porque puede que tu dolor, puede que tu tristeza, tu angustia no te permita ver más allá. Si yo veo que esto te está haciendo mal, entonces debes permitirme que yo intervenga. Se sorprendió porque no se había puesto en esa situación. Entonces, la pregunta es esa. Yo no digo que usted sea extrovertido como soy yo, no. Sea introvertido, sea tímido, pero cuando eso empiece a afectar su vida espiritual, entonces usted tiene que permitirnos, de alguna manera, que nosotros intervengamos ahí. Porque como hemos dicho en otras ocasiones, que no se nos pase de largo que un hermano esté pasando por alguna situación y nosotros, no, déjelo tranquilito nomás. O que el pastor nos diga, no, déjelo tranquilito porque el hermano está pasando por una situación. La pregunta es, pastor, ¿hasta cuándo? Porque no, a pesar de que todos tenemos personalidades distintas, la invitación es a que todos seamos parte de y nos sintamos parte de. No puedes limitar tu crecimiento espiritual porque no te sientas parte. Entonces alguien podría decir, hermano, yo me siento parte de esta comunidad, me siento parte del grupo, pero me cuesta un poco salir de mi timidez. Está bien, pero que no sea porque usted no se sienta parte del grupo, ¿ya? A veces le dicen, hermano, hermana, hable, y yo sé que a algunos hermanos les cuesta hablar, ¿cierto? Pero que no sea porque no se sientan parte o no se sientan con el derecho de hablar. Porque si hablamos por derecho, la verdad es que ninguno de nosotros es más meritorio que otro, ninguno de nosotros se merece alguna cosa más que la otra. Dice también el pasaje, somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Dice también el versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es decir, o dicho de otra manera, Jesús, o Dios el Padre, nos quiere utilizar a todos. Y utiliza la figura de las piedras en una edificación. Hay piedras en la edificación que son más importantes que otras. Bueno, una, dice ahí, es la piedra angular o la piedra, no sé, ahí los constructores sabrán más de eso, ¿cierto? Pero cuando habla del resto, habla de las piedras. Y nos dice, hay una piedra angular que se llama Jesús, ¿cierto? La roca, la piedra principal, la piedra fundacional, el fundamento, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo, dice el versículo 20. Y después vienen las rocas de primer grado, las rocas de segundo grado, las rocas pastores, las rocas maestros. No.
Jesús, roca principal, y el resto son todos piedras. Y nos lo dice en un sentido de que, oiga, somos piedras nomás, no, porque también habla de una familia, ¿ya? Las piedras son una cosa inanimada, no tienen vida, no tienen personalidad. Pero sí diciendo lo que ha dicho en otras veces también la palabra, y Pablo y Jesús también lo decía, y Pablo lo reafirma en sus cartas, cuando dicen, delante de Dios todos son iguales. ¿Has visto a los chinos o no? A los chinos, uno dice, los chinos son todos iguales. Y los chinos pensarán lo mismo nosotros. Son todos iguales. Pero uno ve como los chinos como que son todos puros clones. ¿Cómo nos diferencian a unos de otros? Bueno, nosotros somos piedras en este edificio llamado iglesia, pero no somos piedras sin nombre. Y por eso que también cuando el ejemplo que usa Pablo, ahí ¿cierto? Dice, miembros de la familia de Dios. Y habla también edificados sobre el fundamento, ¿cierto? Y habla acerca de la piedra angular, y en otros pasajes se referirá también a nosotros como piedras de este edificio. Pero cuando habla de piedras, insisto, no lo hace en un sentido de que valimos es como que para Dios todos valen lo mismo. Yo lo puedo hacer así en un mal sentido, o puedo decirlo en un buen sentido. Todos son iguales. Todos, me cuesta decirlo, somos merecedores del amor de Dios, porque no me gusta hablar en el sentido como que merezcamos algo, sino que todos participamos de la gracia de Dios. Y todos somos mejor, me gusta así, todos somos alcanzados por el amor de Dios. O sea, Luchito, Luchito. Adelaida, Sarita, puede ser. Entonces, a nosotros nos cuesta como humanos, porque nosotros seleccionamos. Y creo que es parte también de la voluntad de Dios, como Él nos ha creado. Nos ha creado con la capacidad, esto también lo compartí el otro día, nos ha creado con la capacidad de escoger, por un tema también de protección. Si vemos a alguien que no nos conviene, probablemente nos alejemos de esa persona. Entonces, como mecanismo de defensa, escogemos personas. Es un mecanismo de defensa, pero también es parte de nuestros defectos humanos, en que nos vemos a todos iguales. Pero Dios es más alto que nosotros. Por eso que Él también tiene la capacidad de poder vernos y ver al bandido en la cruz y proporcionar el mismo amor que le proporcionó tal vez a Juan, que era su discípulo amado. Y a uno que venía recién conociendo, fue capaz de manifestarle este mismo amor. Y tener evangelio para ambos. Tener buenas noticias para el bandido y tener buenas noticias para Juan también. Todos somos conciudadanos de los santos. Nos está utilizando a todos, independientemente de cómo llegamos aquí. Independientemente de cuánto tiempo llevemos aquí. A todos nos va a utilizar. Para algunas personas, dentro de las iglesias se pueden sentir como pollito a un corral ajeno. Pero fuera de las... Y esto es extraño, ¿eh? Así somos los seres humanos de extraño. Y perdona que te ponga, por ejemplo, Rosita. Puede que, como tal vez la más nuevita del grupo, acá, ¿cierto? Sientas todavía un poco de... Ojalá que no sea así, estoy poniendo como ejemplo nomás. Y ojalá que sacaras eso de ahí y te sintieras tan parte de nosotros como aquellos que llevan 40, 50 años. Tal vez digo, yo aquí adentro me siento un poco distinta porque soy la más nuevita. Pero suponte que nos encontramos todos en un partido de fútbol ahí en la cancha. Todos. Ahí es distinto, uno te va a sentir como pollo en corral ajeno. Porque afuera parece que somos todos iguales. Entonces esto es un poco extraño. Porque estando aquí adentro, algunas personas se sienten distintas. Pero saliendo de esas puertas, nos juntamos. Supongamos que todos los que estamos aquí nos vamos a juntar en el gimnasio. Bueno, ya en el gimnasio ya está, no. ¿A dónde podemos juntarnos? El gimnasio de la escuela, ¿ya? Porque a todos nos toca ir a votar ahí. Y ahí vamos y conversamos, pero como no está esta estructura,
parece que hay más libertad para hablar. Y hablamos tal vez de cosas que aquí adentro no nos atreveríamos a hablar porque somos nuevitos. ¿Le pasa a alguien eso? ¿Le ha pasado alguna vez que usted en cierto círculo, por ejemplo, si yo voy a la municipalidad, probablemente tenga algún pastor, tiene conocido por todos lados, y puede que uno se encuentre con algunas personas, mejor voy a hacer un ejemplo conmigo mismo, ¿ya? En la administración anterior en mi facultad, la decana, éramos bien cercanos y teníamos harta confianza, ¿ya? Y cuando estábamos ahí en grupos pequeños, qué sé yo la trataba por su nombre de pila. Pero cuando habían reuniones formales, ya donde estaban los directivos por allá, yo me dirigía a ella no como Soraya, sino que yo le decía la señorita decana, la jefa, la decana, siempre en esos términos, ¿ya? Y guardaba las formas allá. Pero cuando estábamos en confianza, yo la trataba por su nombre de pila. Y encuentro que es correcto, es respetuoso hacerlo así. A pesar de la confianza que tengo con el pastor, yo acá me dirijo a él como Pastor Silvio desde acá, ¿cierto? Y no le digo tampoco ni Silvio, ni menos le voy a decir turco acá adelante. Como tal vez le decimos más coloquialmente, ¿cierto? Le dicen que tiene más confianza con él. O cuando de repente él habla acá, dice, estoy la Sandra, dice la negrita, ¿cierto? Dice la hermana Sandra, dice la negrita. Y mucho también le decimos de repente en confianza la negrita. Pueden existir esas confianzas entre nosotros que no tienen que ver con faltas de respeto, ¿cierto? Pero ¿de qué depende las formas? ¿De qué depende la confianza? Y por eso que lo sacaba yo afuera de este cuadrado, ¿cierto? De este cubo que estamos acá, o estructura, y nos trasladaba afuera. No, afuera yo como que me siento que tengo más confianza para hablar con algunas personas. Aquí adentro de la iglesia como que me da la timidez. Entonces pensaba yo mientras preparaba el estudio, decía, ¿qué tan importante es para los cristianos evangélicos, o tal vez para muchas otras denominaciones o creencias, la estructura? ¿Qué tan limitante es para nosotros esta bóveda? ¿Qué tanto nos da libertad y qué tanto nos limita? Porque algunas personas aquí adentro no se atreverían a hacer algunas cosas, ni a decir algunas cosas, pero afuera sí se atreverían a hacerlas y a decirlas. Entonces decía yo, ¿en qué se basa nuestra confianza? ¿En qué se basa nuestra libertad? ¿En los títulos? Pastor, hermano, hermana. ¿En las estructuras? Adentro de la iglesia. El altar, el púlpito, las bancas. Entonces, creo que el pasaje, insisto, tal vez el tenor del pasaje es otro en Efesios capítulo 2, versículo 19. Pero el sentido en el que quiero llevarlos es a que a veces nosotros nos limitamos y nos ponemos estructuras sobre nosotros que a veces nos dejan más cuadrados y limitados y no nos permiten vivir o actuar en libertad. Y quiero terminar con un par de ejemplos. A veces nosotros tenemos temor de hablar aquí adentro en la iglesia, o de dar las gracias, o decir alguna cosa, porque tememos decir algo inadecuado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos toca hablar aquí dentro de la iglesia? Y perdóneme si a alguno le estoy, pero todos hemos pasado por eso. Nos cuidamos de las palabras, de usar la palabra, qué sé yo, de decir Señor, de decir la palabra bendición, de decir todo como tratar de cuidar para no faltar el respeto ni a los hermanos ni a Dios. Cuando nos cuidamos tanto de esas formas, en muchos casos perdemos la naturalidad con la que deberíamos acercarnos a Dios. Cuando dice Hebreo, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Y siempre los pastores han sacado este ejemplo. Cuando el hijo va donde el papá le dice,
Padre, me dirijo a ti solemnemente para rogarte que por favor me des 500 pesos para comprar el pan, para tomar once, porque con mi madre queremos sentarnos aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Yo pondré las tazas, pero necesitamos que tú nos concedas en tu generosidad 500 pesos, o tal vez 1.000 para comprar pan para hoy, y probablemente que sobren 2 para mañana, para el desayuno. Gracias. No le ponemos tanto color, ¿cierto? Y a veces en la iglesia le ponemos harto color. Hace varios estudios atrás también les comentaba y les decía que a veces somos bien teatrales para nuestra fe. Somos bien teatrales para practicar nuestra fe, pero aquí adentro nomás. Aquí adentro nomás, porque les aseguro que afuera tal vez no hablamos así. Y acá adentro cumplimos cierta teatralidad. Y les comentaba hace varios estudios atrás también, que no es para nadie en particular, sino para mí mismo. Que tanto adorno mis oraciones cuando me dicen, hermano, ore usted, que usted ora tan lindo. Entonces a veces, cierto, adornamos nuestras oraciones porque sabemos que ya somos conocidos y reconocidos porque oramos bien, comillas. A ver si a alguien le suena esto. Soberano Dios y buen Padre Celestial. Típica comienzo de oración con esa voz profunda, ¿cierto? Y en esas iglesias grandotas que resonaba la voz del hermano que oraba. Oh, ¿quién orase como ese hermano? Y está bien. Pero Jesús también dice de repente, cuidado, dice Jesús, cuidado cuando a veces oramos para la galería y no oramos para Dios. Le aseguro que cuando ora en la noche no le pone tanto color, cuando no hay nadie mirando, cuando no hay nadie escuchando y usted ora ahí en su cuarto antes de dormir o en la mañana o hace su oración antes de comenzar su día, no le pone tanto color. Insisto, tómelo con madurez, no lo tome como una crítica en el mal sentido. Pero siéntase con más libertad, porque creo que en esa libertad también Dios nos quiere hablar. A veces estas formas, estas estructuras nos limitan mucho. Abra su corazón. No tema decir algo inadecuado. Todos decimos cosas inadecuadas. Cuando yo le pongo color en una oración, también eso creo que es bastante inadecuado. Tal vez pierdo sinceridad en mi, y le pongo color. Tal vez se pierde esa sinceridad. A pesar, insisto, que el pasaje no va para ese lado, pero quiero tomarlo por ese lado. Yo puse acá, entre comillas, bueno, en una familia el parentesco no se elimina por las distancias o por otras circunstancias, diciéndolo que cuando somos del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Cristo, somos iglesia de Cristo donde sea que andemos. Entonces, aquí adentro guardamos ciertas formas, pero cuando salimos de esas puertas hacia afuera, seguimos siendo iglesia de Cristo. ¿Y por qué no guardamos las mismas formas que tenemos acá adentro, allá afuera? No, es que acá adentro hay que guardar cierto respeto. ¿Respeto con qué? ¿Con el edificio? Si el mismo Dios que está afuera, que me acompaña para mi casa cuando me voy, el mismo Dios que está aquí adentro cuando estamos cantando, adorando. ¿Qué será mejor? ¿Copiar la forma que tengo de comportarme dentro del templo con ese respeto, con esa reverencia y con esa misma actitud estar afuera? ¿O mi actitud natural y espontánea que tengo afuera, trasladarla adentro de la iglesia? Como dicen, no, es que si yo hago las cosas que hago afuera, las hago aquí adentro, entonces probablemente lo que está haciendo afuera no esté tan bien. Si no sería capaz de hacerlo acá adentro, probablemente su comportamiento de afuera no esté siendo el más adecuado. Si no se siente con la libertad de comportarse aquí adentro, como se comporta, no, es que aquí en la iglesia no, yo no sé cómo soy en la casa, pues en la casa me conocen cómo soy. Y eso tiene un nombre, no voy a decir la palabra, pero eso tiene un nombre, comportarse en la casa distinto a cómo se comportaría aquí adentro de la iglesia. Y no digo de que usted se coma el pan con la mano o sorbetee la sopa o el café, no tiene que ver con ese tipo de modales, sino también tiene que ver con el trato, con las formas, con el respeto, con las palabras. Aquí adentro somos súper respetuosos. Seamos respetuosos en nuestras casas también. Seamos respetuosos en nuestros trabajos también. Seamos respetuosos con nuestros vecinos también. Porque si acá adentro nos respetamos y nos tratamos bien y nos tratamos con amor y andamos sonrientes y afuera andamos con la cara larga, ser parte, tanto aquí adentro
como allá afuera. No se sienta más cómodo o incómodo acá adentro de lo que se sentiría acá afuera, porque el Dios es el mismo afuera que el que está acá adentro. Y los hermanos que estamos acá reunidos somos tan hermanos en la fe cuando estamos afuera que cuando estamos adentro. Como última cosa, cuando jugaban a la pelota, o los hermanos de repente en los paseos jugando a la pelota, aquí no somos hermanos por si acaso, ¿ah? Porque las patadas y la mala onda se dejaba ver en los partidos. Y me acuerdo que, bueno, nosotros en Bellavista, tal vez de las 4 iglesias que había en esos años, ¿ya? De las 4 iglesias bautistas que había en esos años, éramos los más malos para la pelota, parece, pues no teníamos muy buenos jugadores. En cambio, los del centro eran buenos para jugar y buenos para la patada también. Y se olvidaba todos que eran canutos cuando estaban jugando a la pelota. Y nosotros, como éramos tan re malos, nosotros jugábamos a la pelota para pasarla bien. Yo me crié, por lo menos, yo los únicos partidos, cuando me preguntan, ¿tú jugás a la pelota? La única parte que yo juego a la pelota tranquilo es cuando juego en los paseos de la iglesia. Porque sé que ahí puedo ser el gil más malo para la pelota, que lo soy, y nadie me va a retar por ser malo. Porque me pasen 40 goles. No me voy a hacer problema por eso. Y si le pego una patada y la tiro para cualquier lado y hago un autogol, nos vamos a reír todos juntos, pero nadie se va a enojar conmigo. Yo la única parte que juego con confianza a la pelota son con los hermanos de mi iglesia. Pero con ninguna otra iglesia y en otro lado tampoco, porque sé que me crucifican por malo. Pero sé también que en otras partes, aquí adentro no somos hermanos en la cancha de fútbol. Y también me tocó una vez ir a un matrimonio. Dice, bueno, no estamos en la iglesia, así que acá siéntase con toda libertad estamos en una fiesta, así que siéntase con toda libertad. No estamos en la iglesia, así que siéntase con toda libertad acá de bailar, de hacer todo lo que usted quiera. Entonces, ahora que usted me dijo, me pregunto, ¿habrá sido necesaria esa explicación? No era un matrimonio acá en la iglesia, sino era de otra iglesia. O sea, me pareció extraña Es como decir, aquí no estamos en la iglesia, así que compórtese como usted quiera nomás. Y más encima fue un pastor que lo dijo. Ya, voy a dejarte aquí nomás.